En 1963, el caricaturista argentino Joaquín Salvador Lavado, a quien bueno, pues todos conocemos como Quino, creó a Mafalda, como parte del encargo para una compañía publicitaria. Al final, y pese a las ganas que le echó Quino, el proyecto en el cual se planeaba utilizar Mafalda pues no prosperó, y Quino se quedó con los bocetos, así como con la idea de la tira. Pero bueno, no los desperdició, sino que por el contrario los utilizaría un año después, para crear la historieta pues que lo haría mundialmente conocido. Mafalda es la protagonista de la tira, una niña de 8 años que vive con sus padres en un departamento clase mediero de Buenos Aires. Asiste a la escuela y tiene muchos amigos, con los cuales pues le gusta salir a jugar, como cualquier niño o niña de la vida real. Sin embargo, a diferencia de los niños reales, Mafalda posee una inteligencia mucho mayor a la de estos. Incluso pues me atrevo a decir que mayor a la de algunos adultos. Aunque bueno, pues esa no es su única característica. Ni la más destacable, ya que junto a su inteligencia, Mafalda es contestona. O sea, que no sabe quedarse callada cuando algo no le gusta. Oye, pero mis sobrinos siempre protestan cuando algo no les parece. Ok, los niños siempre han sido y serán contestones por naturaleza. Pero bueno, pues la diferencia es que Mafalda lo hace echando mano de su inteligencia, lo cual pues le permite generar argumentos inusualmente maduros y lúcidos, que dejan a los adultos boquiabiertos y sin ninguna capacidad de respuesta. A vos a pensar que Mafalda es una niña pues malcriada y caprichosa, que no hace más que quejarse de todo y de todos. Pero bueno, pues este comportamiento tiene su razón de ser en la tira, ya que Quino lo utiliza para denunciar un montón de situaciones que se estaban dando en Argentina durante los años 60 y 70, y que bueno, pues en mayor o menor medida trastocaban la vida de la gente en aquel país, razón por la cual el público pudo sentirse pues identificado con Mafalda, lo cual pues a su vez sería la piedra angular de su éxito, hay que decir. Y es que pues desde sus primeras entregas, Mafalda gozó de una aceptación que eventualmente la convertiría en una historieta de culto, o más bien, en un poderoso referente cultural, que pues se agruparía, si bien no a toda la sociedad argentina, sí a una gran parte de esta, en especial a la clase media, de la cual, recordemos, Mafalda formaba parte. Figúrate tú que tan grande fue su éxito que incluso llegó a ser usada por múltiples actores políticos, como militares o grupos de oposición, los cuales pues la utilizaron para dar más fuerza a sus mensajes. A ver el uso que se le estaba dando a Mafalda, pues Quino optó por dejar de publicarla, en 1973, lo cual, bueno, pues es comprensible. Imagínate tú que haces una historieta con cierto propósito y luego viene alguien y le da otro. Pues no. Quino había creado Mafalda para darle voz al dolor y a la contrariedad de un pueblo, y los militares la habían transformado en un arma más, va logrando con ello el propósito de la tira. Posteriormente las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado en 1976, derrocando al régimen presidencial, instaurando entonces la que sería la dictadura más larga y más cruel de la historia reciente de Argentina. Y digo la más cruel porque entre 1976 y 1983, que fue el tiempo que duró, los militares llevaron a cabo una política de represión y de exterminio, que torturó, mató, secuestró y desapareció a cientos de argentinos, que o habían estado implicados en actos subversivos, o que bien, eran sospechosos de ser contrarios al gobierno. Además de acabar con la población, esta política también se orientó hacia la censura y el amedrentamiento de los medios de comunicación, tanto impresos como radiofónicos y televisivos, de tal manera que pues estos ya no podían producir ni difundir nada que fuera contrario a las ideas de los altos mandos del ejército, ya que bueno, pues si lo hacían, pues se arriesgaban a una potencial visita de los militares. No obstante, hubo por ahí una pequeña luz en medio de este ambiente tan hostil. Y es que, a pesar de ya no ser producida por Quino, Mafalda continuaría circulando en varias ciudades de Argentina, gracias a la editorial La Flor, que había adquirido los derechos de la tira en 1970, y que bueno, pues ahora se dedicaba a reimprimirla en formato de libro. Y de esta manera los lectores más asiduos a Mafalda pudieron seguir disfrutando de ella, durante esos tristes y crueles años. Aunque bueno, pues no fueron los únicos, ya que las nuevas generaciones que se la encontraron ahí por casualidad en casa de los tíos o en la alcoba del hermano mayor, también empezaron a leerla, lo cual pues inevitablemente hizo que se sumaran a la fanaticada que venía siguiéndola desde los 60s. Por lo que sí, el gusto por Mafalda pasó de una generación a otra. Sin embargo, más allá de este relevo generacional, pues no hay que perder de vista un detalle, sin el cual pues quizás no hubiera sido posible. Como ya vimos, una de las múltiples facetas de la dictadura fue someter a los medios de comunicación, para que estos pues no fueran a desorientar a la población con ideas hippies como la democracia y la libertad de expresión. Este contexto pues llama poderosamente la atención de que pues, los agentes de la dictadura jamás intentaron censurar a Mafalda, quien pues bueno es bastante conocida por tirarle al autoritarismo. Quizá la razón de semejante incongruencia sea la enorme carga cultural que tenía Mafalda. O bien, puede que sea un simple descuido, pero pues como sea,
Mafalda pudo deslizarse entre los barrotes de la prohibición, lo cual la mantuvo vigente hasta el final de la dictadura, en 1983. Ya en los 80s, mientras el país se recuperaba del trago amargo, ocurrió algo importante. Y es que Quino, el creador de Mafalda, volvió a dibujarla. Aunque bueno, pues no como parte de una nueva tira, sino para algunas campañas gubernamentales, las cuales buscaban ayudar a la población con servicios de salud, así como de apoyo a la niñez. Habiendo vivido siempre bajo regímenes autoritarios, el dibujante pues veía con entusiasmo el regreso de la democracia argentina. Y lo que es más, estaba deseoso de colaborar con la nueva administración, para que pues sus proyectos llegaran a buen puerto. A consecuencia de esto, la imagen de Mafalda, que aún seguía vigente en el colectivo argentino, ganó más fuerza de la que ya tenía, ya que el personaje pues volvió a ser titular en las noticias, cosa que no ocurría desde hace un buen rato. Y a partir de ahí, la magia de Mafalda subiría y subiría hasta llegar a convertirse en el mito que todos conocemos. Aunque bueno, pues para poder hablar de este ascenso, antes tenemos que revisar un tópico, que bueno, pues en lo personal muy pocas veces he visto retratado: el impacto de Mafalda fuera de Argentina. Y al igual que pasa con otras historietas de culto como Charlie Brown o Garfield, Mafalda no trató de superar las barreras de su propio universo, siendo publicada en otros países, tanto de Europa como de Latinoamérica. La primera de estas exportaciones se realizó hacia su vecino, Uruguay, en 1967. Apareció publicada en el diario Época, de Montevideo. Un año después comenzaría a ser publicada en Italia. Le siguieron España en 1970, Francia y Alemania en el 71, Australia en el 72 y por ahí México en el 75. Solo por mencionar algunos, ya que pues la lista de países es muy grande. Y en todos, Mafalda fue un éxito de ventas, emparejándose con lo que sucedió en Argentina y las ediciones de La Flor. Y bueno, pues como consecuencia de esta recepción, hacia finales de los 80s, o bueno, ya un poquito antes, una gran saga de reconocimientos comenzaron a tocar a la puerta de Quino. Y dichos reconocimientos eran emitidos nada más y nada menos que por autoridades culturales de los países en los cuales Mafalda había sido publicada. Así que bueno, pues junto a las campañas que Mafalda apoyaba en Argentina, también estos reconocimientos pues revitalizaron la presencia de Mafalda. Pero, oye, ¿cómo fue posible que Mafalda tuviera todo este éxito fuera de Argentina? Digo, en su país de origen tenía la virtud de reflejar la realidad del país. Pero, ¿y en los otros? Ahí la cosa por lógica tendría que ser bastante distinta, ¿no? La respuesta es que, pues no tanto. En Italia, por ejemplo, tras el boom de la Segunda Guerra Mundial, se dio paso a una industrialización sin precedentes, que pues transformó al país en menos de 2 décadas, llevándolo de ser mayormente rural a predominantemente urbano, lo cual pues elevaría considerablemente la calidad de vida, permitiendo el ascenso de una clase media, muy similar a la que apareció en Argentina durante los años 50. Y bueno, pues al igual que ocurrió en su contraparte sudamericana, la clase media italiana pues también comenzó a escribirle a la cigüeña durante los años 50. Vaya que empezaron a tener hijos, por lo que ya para los 60s teníamos a una nueva generación de italianos, que bueno, pues fueron la dicha y la alegría de sus padres. O bueno, al menos en el papel. Como vimos, la mayoría de los padres y madres habían crecido en una época llena de cambios materiales, así como de cierta pujanza económica, lo cual pues ocasionó que hubiera una transformación social y cultural, que los fue moldeando de una manera muy distinta a la de sus predecesores. De tal manera que pues ya para cuando se hicieron mayores, te dan pues una idea muy distinta de la vida, las relaciones interpersonales y de la familia, lo cual incluye desde luego la crianza de los hijos. Los nuevos padres y las nuevas madres querían ver a sus retoños sanos y felices, y para ello se van a la tarea de consultar manuales de psicología infantil, así como revistas con la temática de "sea la mejor madre" o "cómo ser el mejor padre", y bueno, cosas por el estilo. Sin embargo, estos manuales muchas veces no contemplaban ciertos aspectos de la crianza, como por ejemplo, la rebeldía y la inventiva de las nuevas generaciones, situación que ponía a temblar a los progenitores, quienes pues, no sabían cómo carajos controlar a sus monstruos. Consciente de esta problemática, un grupo de editores italianos se dio a la tarea de crear un libro, especialmente dirigido a ese sector. Y en 1968 nacería el libro del Bambini Terribili, per adulti masochisti, que en español sería algo así como el libro de los terribles niños para adultos masoquistas, una obra mayormente de humor que pues parodiaba y ridiculizaba la guerra que los padres sostenían contra sus hijos en aquel momento. Entre las diversas piezas que integraban el libro se encontraba Mafalda, la que, bueno, pues encajaba perfectamente con la temática. Y si no me creen, pues pregúntenle a los padres de Mafalda. Como estaba previsto, el libro conectó de inmediato con los padres,
quienes pues lo hicieron un éxito de ventas, que revolucionó por completo el mundo editorial en aquella región. Buena parte de este éxito sin duda fue gracias a Mafalda, quien pudo atraer la atención de intelectuales como el filósofo Umberto Eco, así como de empresarios, a lo largo y ancho de toda Italia. Todo este ruido pues produjo en 1969 un libro enteramente dedicado a Mafalda, el cual pues estuvo prologado por el mismísimo Umberto Eco. El libro desde luego también resultó otro bestseller, que terminó por abrirle las puertas a Mafalda en el viejo continente, ya que poco después fue publicada en Francia, Portugal y Finlandia. Además de sintonizar con los padres de aquel entonces, el libro también tuvo la virtud, o la suerte, no sé si definirlo así, de insertar a Mafalda en una problemática mucho más amplia. La contracultura de los 60s, o sea, el rock and roll y los hippies, también se dejaron sentir en Italia, reforzando aún más el conflicto generacional. Mafalda, al ser una niña que no solamente se oponía a los padres, sino prácticamente a todo el mundo adulto, calzó perfectamente con este contexto social. Justo como había hecho en Argentina, donde pues el pelo largo y los jeans también pusieron a temblar a los adultos. España, por otro lado, también ofreció un escenario favorable a Mafalda. Ahí el franquismo había creado una dictadura muy parecida a las que había en Argentina, lo cual pues significaba también represión y censura. Solo que bueno, pues aquí tuvo una duración mucho más prolongada, ya que duró desde finales de los 30 hasta mediados de los 70. Sin embargo, al final de sus días, esta dictadura se comenzó a desgastar, creando algunas fisuras por las cuales pues varios intelectuales y artistas emprenderían una revolución cultural, que al menos en ese ámbito buscaba liberar a España del yugo franquista. Para llevar a cabo esta renovación, los intelectuales españoles echaron mano de lo que sucedía en otras latitudes, tanto para inspirarse en el caso de los creativos, como para importar obras en el caso de los editores. Dentro de este contexto, Latinoamérica sería un importante asidero debido al boom literario de los 60s. Mafalda, que ya había triunfado en Italia, era latinoamericana, así que bueno, pues imagínense. De tal modo que en 1970 Mafalda también arribó al país ibérico, colocándose rápidamente en el gusto del público, debido a su carácter antiautoritario. Sí, la gente de España también se identificaría con Mafalda. Posteriormente la dictadura franquista se dio en el 75, con la muerte de Franco, y una nueva etapa colmó de alegría y de entusiasmo al suelo español. Desafortunadamente en la patria de Mafalda las cosas pues no eran iguales, y es que pues un año después iniciaría la dictadura de los 7 años. Los argentinos que pudieron pues autoexiliaron para escapar de la persecución y el exterminio, siendo España uno de sus destinos más recurrentes. Ahí en plan de refugiados, los albicelestes tuvieron que adecuarse a unos modos y a unas costumbres que para nada eran los suyos, lo cual pues quieras tú que no, generó una nostalgia por su país de origen. Y en medio de semejante drama, Mafalda actuó como un analgésico emocional, ya que pues para los exiliados representó un pedacito de Argentina, al cual podían ir a refugiarse siempre que la melancolía hiciera de las suyas. Y no solo eso, ya que al ser también conocida en España, sirvió como un puente entre los locales y foráneos, quienes pues fácilmente pueden sentarse a platicar de la tira, sin importar de qué nacionalidad fueran. De forma paralela a lo que ocurría en Europa, los argentinos que llegaron a México también vieron en Mafalda un rostro conocido, que pues le hizo más fácil el exilio, y que bueno, pues ahí de paso les ayudó a relacionarse con los mexicanos. Y es que en 1975 Mafalda también aterrizaría en México, país que lo mismo tenía un gobierno represor y una brecha generacional que también simbraba a los sectores más conservadores de la sociedad. Así que bueno, el éxito de esta fue casi instantáneo. Sin embargo, también tenía una larga tradición de historietas, que se remontaban a los años 20 y 30, siendo esta su época de mayor esplendor. Más tarde, en los 50, el cómic norteamericano ingresó al mercado mexicano, desplazando a la historieta mexicana a un segundo puesto. No obstante, México contraatacaría en los 60, con una renovación minuciosa de la historieta nacional. Y de este modo surgieron obras como La familia Burrón y Los supermachos de Ríos. Historietas que, bueno, pues al igual que hizo Mafalda en Argentina, también sintonizaron perfectamente con la realidad del país, lo cual les valió la simpatía y el reconocimiento del público. Si bien esta renovación pues no pudo desplazar por completo a las producciones estadounidenses, pues cuando menos pudo crear una alternativa de calidad para el público. Pero la historieta era solamente la punta del iceberg, ya que desde la Segunda Guerra Mundial la vida en México se había ido agringando, por así decirlo, con la llegada de marcas y productos estadounidenses, lo cual pues eventualmente hizo que los mexicanos también quisieran copiar el estilo de vida norteamericano. Este proceso pues fue reconocido por los intelectuales mexicanos, que hicieron un llamado a la opinión pública, para que pues no se dejaran de lado ni la cultura ni los valores mexicanos. Posteriormente, con el boom latinoamericano, los intelectuales orientaron esa lucha hacia esa región,
enfrentando ahora la cultura latina contra la cultura de los Estados Unidos. Pero bueno, ese solamente será el inicio, ya que pues, luego de la masacre de estudiantes en el 68, los intelectuales pues se encariñarían más con el sur, al verse reflejados en las luchas que sostenían la izquierda de Uruguay y la izquierda de Chile contra el autoritarismo. Y bueno, pues qué decir de lo que pasaba en Argentina. De tal manera que, ya para cuando Mafalda llegó a México, existía en este país un sentimiento de camaradería hacia América Latina. Y si a todo esto le sumamos que además Mafalda se oponía a los valores estadounidenses, pues bueno, México resultó un escenario inmejorable para la tira. Obviamente existe más caos en otros países, pero bueno, de momento vamos a dejarle ahí. Total, que toda esta ola de reconocimientos que veíamos en los 80s eran el resultado del éxito internacional que Mafalda había tenido en los 60s y 70s. Pero todavía faltaría más, ¿eh? A inicios de los 90 se desarrollaría en Madrid una exposición enteramente dedicada a Mafalda, así como un largometraje en colaboración con Cuba, el cual pues estuvo supervisado por el mismísimo Quino. Ambos eventos, la película y la exposición, no solamente homenajearon a Mafalda, sino que también contribuyeron a difundirla entre los millennials, gracias a lo cual, pues sí, ahora Mafalda sumó esta generación a su círculo. Finalmente, en 2009, se colocaría una estatua de tamaño real, en el barrio de San Telmo, justo a la entrada del edificio donde Quino había vivido, y que igual, había servido de inspiración para dibujar el departamento de Mafalda. Todo ello aunado a la cantidad colosal de mercancía, los memes en internet y las tiras que aún se siguen publicando, no hacen sino evidenciar el triunfo y la consagración de Mafalda. Si has leído Las tías de Mafalda, sabrás que una de las aficiones que ésta tenía eran los Beatles, cuarteto creado a inicios de los 60s y que, bueno, pues pese a tan solo haber durado una década, llegó a convertirse en uno de los grupos más reconocidos de la historia. Porque sí, los Beatles solamente existieron de 1960 a 1970, año en el que se separaron para tomar rumbos distintos. A algunos les fue mejor, a otros les fue peor, pero bueno. Por su parte, Mafalda solamente sería producida durante 9 años, de 1964 a 1973. Sin embargo, al igual que los Escarabajos, esta cifra no impediría que Mafalda se transformara en la historieta más exitosa de habla hispana, tanto en el lado económico como en el lado cultural. Como vemos, semejante logro ha sido posible gracias a su carácter universal, denunciando situaciones o problemáticas que pasaban no solamente en Argentina, sino también en otras partes del globo. De tal modo que, cuando Mafalda dialogaba, en realidad lo hacía con la humanidad entera. Sin embargo, hubo por ahí otro factor que intervino para la consolidación de Mafalda, el de la apropiación. Y es que, independientemente de los deseos de su creador, Mafalda también ha sido utilizada para distintos propósitos, que pueden o no tener que ver con su tira, como por ejemplo, el uso político que le dieron los militares, o el comercial que le dieron los empresarios. Del mismo modo, ha sido el emblema de campañas gubernamentales, así como la embajadora de cartitas de amor, y bueno, pues una pieza importante de discusión por parte de los intelectuales, quienes en cada aniversario se pueden a buscarle pues una nueva interpretación a la tira. Y es debido a estos significados independientes de su tira que Mafalda también ha logrado mantenerse vigente, siendo el resultado de muchos y muy diversos factores. No obstante, la historia de Mafalda aún no se ha terminado, ya que muchas de las denuncias que hacía aún siguen estando presentes, como la violencia, la desigualdad social, la injusticia o las cuestiones de género, por lo cual seguramente seguirá siendo discutida en las próximas décadas. O bueno, ve tú a saber si habrá por ahí algún cambio político y social que la vuelva más relevante. Pero bueno, en todo caso, sean muchos o pocos los procesos, estos no harán sino confirmar una cosa, que este es el mundo de la niña contestona. Mi nombre es Ayay López y les deseo un buen día.